A Gerardo Lavalle. Gerardo Lavalle ha dedicado la mayor parte de su vida a las tecnologías de la información, también ha estudiado psicología para cumplir el propósito de ayudar a los demás, sobre todo a las personas de la tercera edad, por considerar que es benéfico brindarles apoyo para enfrentar positivamente a esa etapa de la vida. Asimismo, se ha involucrado en los conocimientos que coadyuvan a la superación personal, la evolución espiritual y a alcanzar la paz interior mediante la identificación de los mecanismos que brinden respuestas a los cuestionantes que impone la fe y la creencia en la existencia del más allá. Entonces damos la bienvenida, Gerardo, te cedo la palabra. Somos todo oídos y les recuerdo, mantengamos nuestros micrófonos apagados. Gracias. Buenas noches. Gracias, Alejandro, compadrito, amigo del alma de toda la vida, ¿eh? Pues muy bien. Voy a ir compartiendo aquí la presentación. Esperen un segundo. Ok. De acuerdo. No sé si ya lo están viendo, ¿verdad? Se está viendo y se está escuchando muy bien, Gerardo. Todo bien, gracias. Adelante. Muy bien. Sale. Bueno, pues este tema que nos toca hoy, que me tocó en suerte y que además creo que me metí en camisa de 11 varas, la verdad, es un tema vasto, hay muchísima información, hay que filtrar mucho también, sobre todo para hacer una exposición de una hora y cachito. La verdad que aprendí mucho en esta investigación que hice. Yo creo que dicen por ahí que el que enseña aprende 2 veces. Entonces, de entrada esto me deja a mí muy satisfecho y espero que en ustedes deje, pues al menos alguna inquietud. Y si quieren, hacia el final ya vamos a tener chance de debatir un poquito, de platicar un poquito, de compartir un poco de sus experiencias, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos. Esta es la nebulosa del ojo de Dios, no sé si conozcan, así le llaman, es una nebulosa Helix, es el nombre real. Y el tema es Dios, y la pregunta ¿es una necesidad o es una realidad? Pues vamos viendo, a ver, Dios en la prehistoria. En la prehistoria tenemos, obviamente es prehistoria, no hay nada escrito. Las evidencias son indirectas, por lo tanto, en los entierros se evidencia ahí la creencia de una vida después de la vida. ¿Cómo? Bueno, pues si el que estaba enterrado era un varón, pues un arco, flecha, un cuchillo, un implemento que pensaban que iba a necesitar a la hora de estar en el más allá. ¿Sí? Lo mismo con las mujeres, ¿no? Ponían vasijas o lo que fuera a necesitar en su vida en el más allá. Luego, la otra evidencia son los actuales chamanes en las sociedades aisladas, y pues se extrapola a cómo funcionarían en la prehistoria, ¿sí? En general tenían
en la prehistoria los dioses estaban asociados a la naturaleza. Por ejemplo, la fertilidad, esta diosa que tenemos aquí a la derecha, que es la Venus del Willendorf. La fertilidad la asociaban mucho con la tierra que daba todo, y pues en la tierra había el sol, rayos, fuego, agua, aire, ¿sí? Todos esos se veneraban como dioses, y en muchas de las tribus tenían uno en particular al que le llamaban, se le llama tótem, que él era el que representaba a la tribu, a diferencia de las demás tribus vecinas, ¿no? Muy bien. La muerte de Dios. ¿Cómo es la muerte de Dios? Y en cuanto la creencia termina, los dioses mueren, y tenemos evidencias claras. Por ejemplo, en los egipcios teníamos a Isis, Osiris, Anubis, Mon-Ra y demás dioses que en cuanto llegó una nueva religión, en este caso el Islam, pues esos dioses murieron, desaparecieron. Todos los dioses, al parecer, sí mueren. Siempre que ya no estén en la creencia, que ya no estén en la mente de la gente. Lo mismo pasó con los griegos, ¿no? Toda su mitología, Zeus, Apolo, Afrodita, y los romanos que heredaron esa mitología, inclusive la adaptaron a sus anteriores dioses, como es el caso de Júpiter, que ya veneraban. Los vikingos pues tenían Odín, Thor, que conocemos por el mazo en las películas, Balder, Tyr. Los aztecas tenemos a Yacatecutli, Quetzalcóatl, Coatlicue, Huitzilopochtli, más, ¿no? Ese es el mismísimo Huitzilopochtli. Y en este caso pues vamos a hablar de Nietzsche. Es muy famosa su frase de Dios ha muerto. Lo que realmente se refería era que si la idea de su existencia ya no es una respuesta plausible, como es el caso, la creencia termina, que mencionaba yo arriba, ¿qué queda entonces para la humanidad? Porque la humanidad ha basado su moral en la promesa de un creador y una vida en el más allá. Esa es la famosa frase de Nietzsche, y eso es lo que nos quería decir. El rechazo de Dios. Aquí vamos a hablar un poquito del ateísmo. Si la muerte de Dios es tan común, ¿por qué ocurre? Hay 3 R's para el rechazo. ¿Sí? La primera, rebatir. Las defensas de Dios parecen incoherentes, insustanciales o falsas. Por ejemplo, Dios hizo el mundo en 6 días. No suena factible, ¿verdad? Dios es amoroso y todopoderoso. Entonces, ¿por qué el sufrimiento inmerecido de los niños que mueren de hambre? La segunda R son reducciones. Una cosa es que haya gente que crea que Dios existe, y otra la posibilidad real de que exista. Por ejemplo, Feuerbach dice: Dios es la proyección que hace la gente de sus más altos ideales. Mucho más moderno, porque Feuerbach de hecho es del siglo, si no me equivoco, el siglo XVI, XVII. Este biólogo ya es del siglo pasado, es Dawkins, y él dice: Dios no es más que un virus que infecta un cerebro tras otro con información dañina e insalubre. Sí se vio muy a la cabeza. Ok, y luego tenemos las refutaciones. Las refutaciones buscan los argumentos que concluyen que Dios existe, y luego lo refutan, o sea, argumentan en contra de, ya sea de su lógica, de su validez. A lo que normalmente los religiosos replantean el argumento y vuelve a ser refutado. Esto ha sido por siglos. Ok, ahora tenemos las imágenes de Dios. En la historia de la humanidad ha habido muchas formas de
simbolizar o de crear una imagen de Dios. Y aquí hay una frase que dicen: bueyes, leones y caballos, si tuvieran manos con las cuales esculpir imágenes, harían dioses según su propia forma y les darían un cuerpo como el suyo. Esto fue un filósofo griego en el siglo VI a.C., Xenófanes. En imágenes de Dios también tenemos lo que dijo Albert Einstein: creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres humanos. Pues busqué por ahí Spinoza. Spinoza vivió en el siglo XVII y tiene una carta más extensa, pero aquí saqué un resumen. Y dice, nos decía Spinoza: no leas libros religiosos, lee un amanecer en el paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de un niño. Deja de tenerme miedo, deja de pedirme perdón. No te llené de pasiones, de placeres, de sentimientos, de libre albedrío. ¿Cómo puedo castigarte si soy yo el que te hice? Olvídate de los mandamientos que son artimañas para manipularte. No te puedo decir si hay otra vida. Vive como si no la hubiera, como si esta fuera la única oportunidad de amar, de existir. Deja de creer en mí. Quiero que me sientas cuando besas a tu amada, acaricias a tu perro o te bañas en el mar. Deja de alabarme, no soy tan ególatra. También dice: deja de rezar y disfruta de la vida, trabaja, canta, diviértete con todo lo que he hecho para ti. Mi casa no son los templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi morada. Mi casa son los montes, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo. Deja de culparme de tu vida miserable. Yo nunca dije que eras pecador y que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado para que puedas expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. No me culpes de lo que te han hecho creer. A mí me encanta. Se vio, ¿no? Se vio. Puse mucho pícamo. Bueno, Voltaire. Voltaire, en realidad era su seudónimo, François-Marie Arouet. Fue un filósofo, historiador y escritor francés en la época de la Ilustración. Él dice: a mí me parece evidente que existe un ser necesario, eterno, supremo e inteligente, pero esto no es fe, es raciocinio. También dice: la razón me prueba que existe un ser que confeccionó la materia de este mundo, pero mi razón es incapaz de probar que él hizo una materia y que la sacara de la nada. Todos los sabios de la antigüedad, sin exceptuar uno, creyeron que la materia era eterna y subsistente por sí misma. Continuando con las imágenes de Dios, esta me gusta mucho. George Bernard Shaw escribió un libro que se llama Aventuras de una negrita en busca de Dios. Y aquí la idea era que la negrita fue evangelizada, ¿sí? Y le pregunta a la persona que la misionera que la había evangelizado, por lo del dicho de busca y encontrarás, y la misionera le dice que es cierto, busca y encontrarás. Y entonces la negrita se da la tarea, ¿sí?, siguiendo al pie de la letra esta frase de Dios, y se aventura con la Biblia como guía por la selva africana. Y bueno, no voy a leer todos, pero se encuentra con distintas personas y cada persona tenía su imagen de Dios. Por ejemplo, el Señor de los Ejércitos dice: Dios exige sacrificios y sangre. El de Pavlov, el psicólogo, le dice que Dios es un reflejo condicionado. Un soldado romano le dice: Dios es el poder del imperio. Los judíos, ellos
siguen esperando el Mesías. Un musulmán, él cree que Dios es Alá. La naturaleza del hombre es múltiple. Solo Alá es uno. Como ven, George Bernard Shaw acá nos quiere dar a entender que cada persona tiene su conceptualización y su imagen de Dios dependiendo pues de su experiencia, de sus conocimientos y sus creencias. Ok, y como psicólogo pues me di a la tarea también de ver qué habían opinado algunos famosos psicólogos. Freud, si bien fue un tema central para él, lo que la religión es, escribió de hecho dos libros, Tótem y Tabú y Moisés y el monoteísmo, y era un ateo irredento, ¿verdad? Y a pesar de que venía de una familia judía y fue criado en esa religión, ¿sí? Pero él decía y que consideraba que la religión era una neurosis que en ocasiones se acercaba peligrosamente a la locura. Él decía que la religiosidad era una amenaza para la libertad y la verdad, en última instancia para la felicidad de los seres humanos. Jung, que además es bastante, sus conceptos son muy interesantes, yo diría que están un poquito espirituales, ¿no? Como es el inconsciente colectivo, por ejemplo, ¿no? Él dice, él fue a una convención y dijo que ahí en esa convención dijo que él no solamente creía en Dios, sino que sabía que existía, ¿sí? Y entonces luego tuvo que escribir una carta, porque le tupieron por todos lados, tanto creyentes y no creyentes, ¿verdad? Ahí voy. Lo que dijo, mi opinión acerca del conocimiento de Dios no es convencional, por lo que comprendo que haya podido insinuarse que no soy cristiano. Sin embargo, yo me considero cristiano porque me apoyo enteramente sobre conceptos cristianos. Ok, no profesaba la religión, pero se consideraba cristiano. Dado que conozco la existencia de una voluntad suprema en mi propio sistema psíquico, conozco a Dios, si me atreviera a cometer la ilegítima hipótesis de mi imagen, añadiría, un Dios más allá del bien y del mal que reside en mí mismo y en todas partes. A mí se me hace razonamientos muy místicos, independientemente de que son emitidos por un psicólogo científico. Él era médico. Y bueno, él fue el primero que deja a Freud con sus teorías y empieza a elaborar nuevas teorías muy, muy interesantes. Y bueno, a mí es uno de los psicólogos que más me gusta, aunque no practico su terapia. Viktor Frankl, el famoso psicólogo judío que estuvo en una concentración. Bueno, Viktor Frankl dice, la religiosidad que Viktor Frankl descubre en el hombre concibe a Dios como un ente personal, la personalidad por antonomasia, el primer y último tú. Dios para Frankl es la superpersona, el supersentido. Es quien da sentido a todo, fin último de Santo Tomás. El fin absoluto no puede ser alcanzado en esta vida y solo será buscado. Existe para nosotros en la búsqueda. O sea, él habla de que en la búsqueda misma está el fin. El sentido de la vida lo puede encontrar cualquier persona de cualquier creencia, incluso un no creyente. Además, afirma, una psicoterapia religiosa en sentido estricto es incomprensible. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, si me acompañan, yo creo que este es bastante revelador.
Si cerramos los ojos por un momento y pensamos en un árbol, seguro que cada quien tuvo su propia imagen asociada a la palabra árbol. Pues sí, la palabra árbol tiene muchísimas imágenes dependiendo de tu experiencia, de tus vivencias, inclusive, pues en este caso, de tus creencias, de tu situación geográfica. Pues hay árboles que no hemos visto, ¿no? Porque no se dan en tu tierra. Pero pues cada quien conceptualiza la palabra árbol con distintas imágenes. Ahora les pido que cerremos nuevamente los ojos y por un momento pensemos en la palabra Dios. ¿Qué imagen evocaron? La típica, el viejito con barba, con un callado. La de Rius. No la tengo, compadre. O, ¿qué tal el soplo de vida que le da Dios a Adán en la creación? O un precioso amanecer con esas luces que se cuelan entre las nubes y que forman rayos de luz, haces de luz, mejor dicho. ¿O qué tal así más alucinado como el buen Alex Gray? Esa entidad que está hacia el centro de esta imagen y luego emana de todos sus chakras la energía que regresa como ondas magnéticas, ¿no? El mismo cuerpo. Ok, vamos a hablar ahora un poquito de las religiones. Gandhi decía, la religión, lo mismo que un árbol tiene una sola raíz y múltiples ramas y hojas, también hay una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada en numerosas ramas por intervención de los hombres. Esta reflexión me encanta porque, pues, no solo diversificada, a veces tergiversada, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo las distintas religiones. Por lo pronto vamos a ver qué cosas tienen en común. Por ejemplo, las religiones tienen en común fe en algo trascendente, lo que siempre permanece. Hay interpretaciones distintas, ¿no? Lo que siempre permanece, lo siempre permanente en el budismo, el espíritu supremo en el dualismo hindú, la realidad única y eterna, espiritual y material del monismo hindú, el Dios personal de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam. También tienen en común una fe en una realidad espiritual del ser humano que de alguna forma vive más allá de la muerte del cuerpo material. Por ejemplo, en el hinduismo, sucesivas reencarnaciones, budismo, jainismo, la resurrección en un cuerpo no tan material como el actual, en el zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islam. Y el progreso espiritual del alma en el fe Bahá'í. Leyes sociales, esta parte es interesante, ¿no? La moral y los rituales, ¿no? La ley de oro, la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieras para ti. Es una norma universal expresada de formas parecidas en las distintas religiones. La oración, el ayuno, las formas de oración, meditación y ritos varían en las diferentes tradiciones, pero se asemejan. En esto último de la moral, pues, viene qué es lo bueno y qué es lo malo. En el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Génesis, aquel pasaje que dice
que Dios le prohíbe a Adán y a Eva comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es el árbol del bien y del mal. Entonces, pues llega la serpiente, le ofrece, le dice a Eva que se la ofrezca a Adán, y Eva lo tienta, y pues de ahí todo se sigue, ¿no? Y luego hasta tienen 2 hijos. Esa es la interpretación que todo el mundo le da a la parte del sexo. Sin embargo, si vemos cuál sería el fruto del conocimiento de ese árbol del bien y del mal, el fruto sería el juicio. Cuando juzgamos lo que está bien y lo que está mal, es un acto de soberbia. Solo Dios juzga. Entonces, perdemos el paraíso. Esa es la metáfora que ahí se expresa. Esta figura me la hizo ver mi maestra Lucía. Dice, el juicio te hace perder el paraíso. Bueno, otras formas de ver lo bueno y lo malo es las tablas de Moisés, los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. No había en aquellos entonces leyes. Las leyes estaban ligadas con la religión. Lo mismo el karma, esta reencarnación o la ley u orden moral eterno, ¿sí? Vas, dependiendo si vas progresando en tus vidas, vas acercándote más al nirvana. Esa es la idea, ¿no? El dharma, que es la ley religiosa, y bueno, el dharma, todas las religiones hinduistas son dharmáticas, ¿sí? Y habla de la conducta piadosa correcta. Entonces, pues empezamos por la India, que son las religiones más antiguas. Gandhi dijo, me considero a mí mismo hinduista, cristiano, musulmán, judío, budista y confuciano. Esta cita resume a la perfección el menú de religiones que existen, la gran variedad que existen religiosas en la India, que cuenta con 1.300 millones de habitantes y es uno de los países con religiones más activas. Muy bien, las religiones de origen indio son las llamadas dhármicas, como dije anteriormente. Dharma significa religión o ley religiosa. Entre estas doctrinas se encuentran el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, que son las más arraigadas en la sociedad india. El hinduismo es la religión más seguida en la India, con el 80% de la población, ya que ellos se consideran hindús, lo que representa cerca de 1.000 millones de personas. Es la tercera religión más popular en el mundo por detrás del cristianismo y la religión musulmana o el islam. La religión hinduista se divide en múltiples escuelas, vertientes y tradiciones, hasta sectas, es de lo más variado. El hinduismo, los principales dioses hindúes son Brahma, que es el dios de la creación, y lo vemos aquí ilustrado a la derecha. Él nace de una flor de loto y tiene 4 cabezas, cada una de ellas habla de los Vedas, que son los libros sagrados del hinduismo. Está Vishnu, que es el dios de la conservación, y Shiva, el dios de la destrucción. Si se fijan son, digamos que complementarios, ¿no? Creación, conservación y destrucción. Pero el hinduismo tiene más de 200,000 dioses distintos. Bueno, el budismo. El budismo es la segunda religión más importante de la India, especialmente hacia el norte. Los budistas en realidad no creen en ningún dios, sino en el desarrollo de la mente para intentar entender mejor el universo. El origen del budismo se encuentra en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, después conocido como Buda, porque Buda es el iluminado. Esto fue en el siglo
4 antes de Cristo. Aunque se supone que ellos no tienen dioses, sí veneran imágenes de alguna forma, ¿sí? Yo los he visto y sí, realmente he ido a templos budistas y a no sé cómo llamarle, pero no es misa, pues, a oficiar ahí un servicio, lo que sea, y sí tienen veneración a ciertos dioses, tienen altares, cosas de este tipo, ¿sí? Veneran, inclusive yo tuve la suerte de ir a un templo budista muy importante en Singapur y tenían un pedacito de hueso de donde descubrieron los restos mortales de Siddhartha Gautama Buda. Aquí hay una anécdota curiosa, el Buda Jotei, no sé si sea Jotei, soy medio feo, dejémoslo Notei, es el famoso Happy Buda, al que le soba uno la pancita para la buena suerte. Él en realidad era un monje zen y fue muy posterior a Buda, y como no se tienen muchas referencias históricas de él, se hicieron mitos y hay anécdotas alrededor de él, como esta que comenté de sobarle la pancita y demás, y esto te da buena suerte. A este Buda le asocian el concepto del futuro Buda, el futuro Buda histórico, este Buda gordo, este Buda sonriente, y porque dentro del budismo se piensa que va a haber otro Buda del nivel del fundador de la religión, de Siddhartha Gautama. Bueno, el jainismo. El jainismo es una doctrina originada en la India y que surge en el siglo VI antes de Cristo. Probablemente es una de las religiones más antiguas, ¿no? Junto con los zoroastros y demás. Pregona una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma, conciencia, hacia un estado divino y de liberación. Aquel ser que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado vencedor o conquistador, Jaina. El estado más elevado se conoce como Siddha. La filosofía jainista trata extensamente los problemas de metafísica, cosmología, ontología, epistemología y divinidad, y no me pidan que les explique todos los términos porque no los conozco. No es cierto, sí los conozco. El jainismo es esencialmente una religión no teísta, aunque no es antimetafísica, ya que sí creen en la existencia del alma. Y es el antecedente del budismo. Ok, ahora el sijismo. El sijismo es una religión del estado indio fundada por el gurú Nanak. Y esto, miren, ya es en el año 1469, digamos que en el año 1500 que lo haya fundado. Y se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam. Por lo tanto, es una religión que practica el sincretismo, o sea, une dos religiones y saca un solo credo, un solo texto sagrado que es el Guru Granth Sahib. Sus creencias fundamentales incluyen la meditación espiritual constante sobre el nombre de Dios, ser guiado por el gurú en lugar de rendirse al capricho, vivir la vida de una cabeza de familia en lugar del monasticismo,
La acción sincera del dharam es rectitud y deber moral. La igualdad de todos los seres humanos y creer en la gracia de Dios. Ok. Las religiones de Asia. Básicamente son dos, las más fuertes, o tres, pues, confucianismo. Todos sabemos de Confucio, ¿no? Como Confucio decía, ¿sí? Era típico de hacer bromas, ¿no? Confucio dijo. Confucio fue un sabio, ¿sí? Fue un filósofo, y creó un sistema filosófico con aplicaciones rituales morales y religiosas, y después fueron predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras de su muerte. El confucianismo se centra en los valores humanos como la armonía familiar y social, la piedad filial y las normas rituales que determinan cómo una persona debe actuar para estar en armonía con la ley del cielo. El confucianismo tradicionalmente sostiene que estos valores se basan en el principio trascendente conocido como cielo y también incluye la creencia de espíritus o dioses. La tradición se desarrolló en torno a las enseñanzas de Confucio, como que dice, y él se consideraba a sí mismo como un transmisor de los valores y la teología de los sabios antepasados. Lo mismo era un poco un compendio pues de religiones y combinado con una filosofía. Ok, el taoísmo. El taoísmo o daoísmo, la enseñanza del camino, es una tradición filosófica de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. El camino también romanizado como Tao. Esta palabra china se suele traducir por vía o camino. Este símbolo que tenemos aquí a la derecha, pues todos lo conocemos, ¿no? El equilibrio del yin y el yang, de lo femenino y lo masculino, ¿no? Del día a la noche. El Tao es una idea fundamental en la mayoría de las escuelas que forman parte de la filosofía china. Sin embargo, para el taoísmo es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Así, para los taoístas, el Tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. El sintoísmo. El sintoísmo, a veces llamado con el anglicismo shintoísmo, es el nombre de la religión nativa de Japón. Se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza. Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus o genios de un lugar en particular, pero otros representan objetos naturales mayores y procesos. Por ejemplo, Amaterasu, la diosa del sol. El término Shinto significa camino de los dioses. Es considerada la religión originaria de Japón, un culto popular que puede describirse como una forma sofisticada de animismo naturalista, con veneración a los antepasados, profundamente identificada con la cultura japonesa. Ahora, pues vamos a acercarnos a las religiones que más conocemos por este lado, las abrámicas. Las religiones abrámicas son las fes monoteístas que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. El término es usado principalmente para referirse colectivamente al cristianismo, judaísmo e islam, y a las que se sumen en ocasiones otras como el baísmo, samaritanismo y otras. Pero las principales son las que decimos: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las religiones abrámicas suponen un poco más de la mitad de la población creyente del mundo. Ya veremos adelante más o menos los números, las proporciones, que es lo más interesante. El judaísmo. Bien, el judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas, grupo que incluye el cristianismo y el islam, originadas en el Medio Oriente y que derivan de la primera de las llamadas religiones del libro o abrámicas. De todas, el cristianismo y el islam derivan pues del judaísmo. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por 5 libros. A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanaj o Antiguo Testamento, a los que se atribuye inspiración divina. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que había creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros 3 y 4 de la Torá. El cristianismo. Aquí puse esta imagen porque, no sé, me gusta aquella canción de Joan Manuel Serrat que dice: no quiero cantar ni puedo aquel que subió al madero, sino al que anduvo en la mar. O sea, ver a Cristo crucificado no es el Cristo que yo quisiera tener como imagen, ¿no? Sino aquel que anduvo en la mar. El cristianismo es una religión abrámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con el mayor número de seguidores. El cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Ya me están ladrando aquí los perros. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, en griego Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó entre los muertos para la salvación de la humanidad. Aquí seguramente pues, todos saben más que yo. Ahora vamos al Islam. Ojo, aquí el islamismo no es lo mismo que el Islam, porque el islamismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos cuya ideología y programa político consiste esencialmente en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del Islam y además lo quieren difundir a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, regresando al Islam, el Islam es una religión abrámica monoteísta basada en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. La palabra árabe Alá, hispanizada como Alá, significa Dios y su etimología es la misma que la palabra semítica El, con el que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios, el Altísimo, a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, el que se somete. Muy bien. Más adelante vamos a ver algo sobre estos patrones que utilizan en las mezquitas. Ellos creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y es el sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán y según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, o sea, el arcángel Gabriel. Se acepta como profetas principalmente Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, al que se le llama Isa. Y el Corán lo reconoce como el Mesías. La palabra de Alá
su verbo. Se aceptan también como libros sagrados la Torá, los Salmos y el Evangelio. Entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿Dios es necesidad o realidad? Bueno, para ver si Dios es una necesidad, basta con echarle un ojito a esto, donde si vemos del total de habitantes en la Tierra, 7.800 millones, sin afiliación religiosa hay 1.200 millones. Esto no quiere decir que no crean en algo, ¿eh? Por lo pronto no están afiliados a ninguna religión. Sin embargo, son una minoría, o sea, el 85% de las personas en este mundo tienen una afiliación religiosa. Esto a mí me deja en evidencia que es una necesidad. El ser humano tiene una parte espiritual y una de las formas de canalizarla es afiliarse a alguna religión. Entonces, la pregunta es si Dios es una necesidad o no. Yo digo que sí, pero pues, si quieren, lo comentamos. Ahora la otra pregunta ¿es Dios una realidad? Y aquí me van a permitir cambiarme. Y vamos a parar tantito esta música y vamos a poner un videíto. A ver qué les parece. Ok, vamos a ver otro videíto más. Se llama La función sagrada.
Es el patrón que les comentaba. Ok. Regresamos. Bueno, en el primer video, la creación de Dios que se plasma pues en todos los textos sagrados, yo creo que se queda muy corta en comparación de lo que vimos. Tanto el macrocosmos como el microcosmos son una absoluta maravilla, que yo pienso que es imposible que sea una casualidad. Ahí me estoy moviendo de más, que es el ojo cósmico. Yo no puedo concebir que todo eso haya sido obra de la casualidad. Tanta perfección, tanta variedad de cosas, y pues nos circunscribimos a nuestro mundito, a lo que conocemos, y la verdad es que tanto hacia afuera como hacia adentro es enorme y maravilloso. Y en el segundo video, esta parte de la geometría sagrada es cómo los matemáticos empezaron a encontrar la relación de las cosas que hay en la naturaleza con distintos patrones matemáticos.
inclusive las series de Fibonacci, como se ve en la flor. Estas relaciones que guardan esas figuras, bueno, el panal de las abejas, etcétera, inclusive las estructuras como la que se ve en la palma, que luego es utilizada para construir un templo. O sea, el hombre imita de lo que encuentra en la naturaleza que, según yo, Dios creó, y que el lenguaje de Dios, como dicen, el lenguaje de Dios son las matemáticas, y nos habla a través de las matemáticas y creó cosas maravillosas en la naturaleza donde podemos ver esas matemáticas implicadas siempre y cuando tengamos la mente abierta para ir deduciendo, investigando y concluyendo cosas, ¿no? Entonces, también vieron los patrones que les comenté, que luego se utilizan mucho en las mezquitas árabes, con mosaicos y demás, que se ven preciosos. Bueno, pues también derivan de patrones matemáticos que encontramos en la naturaleza. Entonces, bueno, no sé. La pregunta es Dios una realidad? Yo digo que sí. Pues se vale que opinen. ¿Qué opinan? Ok. Listo. Ya estamos. A ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿Qué piensan de...? Cada quien debe tener obviamente su visión y su concepción de Dios o de lo que crean, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho la propuesta que hizo Arthur C. Clarke en 2001, Odisea del Espacio, de que cada tanto se va creando una estrella y se va, de alguna manera, es la imagen de un Dios. Y que hay imágenes de Dios o tantas como estrellas en el universo. Y que la suma de esas estrellas y esa especie de conciencia colectiva, pues, es muy grande, y aunque no sea un señor guarachudo con barba blanca, pues ese es Dios, ¿no? Eso es Dios, eso es lo que existe más allá, que nos supera a todos los humanos, a todos los planetas y a todos los universos y universos paralelos. Y cada quien puede tener su concepción. Lo malo es cuando la gente quiere aterrizar a los dioses mediante una religión que somete, una religión que exprime a la gente o que le pide dinero y que vive a costa de ellos. Ahí es donde las cosas se tergiversan. Pero, por ejemplo, mi abuelo decía que para hablar con Dios no hay que ir al templo. Dentro de ti puedes hablar con Dios. Y yo creo que eso es una gran realidad. No sé qué opinan los demás. Pues como el Dios de Spinoza, ¿no, compadre? Dios está en todos lados, o sea, no necesitas ir a un templo, como él dice, oscuro y lúgubre, ¿no? Cuando lo ves en cualquier cosa bella de la naturaleza, o como decía tu abuelo, dentro de ti, ¿no? Que es un poquito lo que el budismo nos enseña, ¿no? A mirar hacia adentro de nosotros. Y de la divinidad que hay dentro de nosotros, ¿no? Como lo expresa Jung en un momento dado, ¿no? Dice, la divinidad que está dentro de mí y que está en todos lados, ¿no? De una manera, a ver, adelante. Hablando de la universalidad de las cosas, Dworkin iniciaba una disertación afirmando en algunas experiencias que tuvo, que él afirma que dividir tajantemente a las personas religiosas de las no religiosas es demasiado crudo, ¿no? Es decir, no puede ser sustantivo el que creas o no creas y eso te hace religioso o no. Esa es su teoría
de Dworkin, y él afirma que millones de personas se consideran ateos, pero poseedores, finalmente, de convicciones y experiencias similares, o tan profundas o tan usables como cada quien le conviene en sus propias creencias. Por lo tanto, la figura de Dios no se divorcia de una religión, más bien es necesaria tener un Dios, un imaginario, en la religión que uno practique o no. En el caso de los masones, por eso lo puse en el mensaje, los masones por obligación filosófica no creen en Dios, pero sí creen, fíjense, en un gran arquitecto del universo, ¿no? Al final todo mundo tiene que tener una figura de referencia, y ya lo decíamos en el debate anterior con Gerardo, una figura de referencia para el comportamiento, para la guía moral, para la ética, para el comportamiento, para tu solidaridad con los demás, etcétera. Hay un Dios o hay una figura finalmente que te impone ese bien andar por la vida. Entonces es muy discutible y no es necesariamente obligado a entrar al tema. Cada religión tiene el Dios que le corresponde y que quieren tener. Lo que sí creo que nos llevó el mensaje de Gerardo es al final, todos tienen, y habló de muchas y diversas religiones, todos tienen esa figura de referencia, de comportamiento y de conducción en la vida. Y eso es lo que me parece que hace a cada quien en su individualidad, lo hace mejor, lo hace, al final tiene un dogma, pero lo hace que sus hábitos y sus comportamientos estén guiados por algo, por la razón, por la buena moral, etcétera. No lo sé. Eso es lo que yo pudiera aportar de este aprendizaje que nos deja hoy el Jerry, y cosa que aprecio mucho, mi querido Gerardo. Muchas gracias. No, gracias ¿Cuánto, a ti. mis queridos amigos? Gracias a ti. Yo creo que esta parte que tocas de la espiritualidad, pues como lo puse en cifras, ¿no? Si el 15% no está bajo alguna religión, el 15% de la humanidad, o sea, el 85% sí lo está. E insisto, ese 15% como tú en particular, ¿no? Tú no vas a poner que eres religioso, ¿no? Por tu forma de creer. Entonces en el censo sales como no religioso, ¿verdad? Sin embargo, crees en algunas cosas, ¿no? No profesas ninguna religión en particular. Es mi caso también, ¿eh? No profeso ninguna religión en particular. Somos José Manuel quiere tomar la voz. Adelante, José Adelante, Manuel. José Manuel. Pepe, está tu micrófono apagado. Ya. Adelante, Pepe. Mi comentario es, alguna vez escuché que si Dios había hecho al hombre o el hombre había hecho a Dios. Es una pregunta que me estuvo ahí volando, ¿no? La conclusión que llegué, pues es que las dos preguntas tienen razón, ¿no? Yo sí creo que hay un arquitecto, que hubo un arquitecto, que de donde nació todo, y también creo que el hombre se ha formado una imagen de Dios y las religiones pues son una forma de acercarse a él, ¿no? De tener contacto con esa divinidad y que en general pues todos son dioses, son energías y todos practican lo mismo, ¿no? El bien, practicar el bien, creo que en todas las religiones es fundamental. Y pues también creo que es una necesidad del ser humano tener una explicación a todo lo que no nos podemos explicar. Y pues esa explicación es Dios. Entonces, pues yo sí creo en Dios y trato de practicarlo. No soy realmente practicante, pero sí trato lo más posible. Y pues he leído que a través de la meditación se puede llegar a la iluminación y tener un contacto con Dios, y que algunas personas lo han logrado, pero que sí requiere mucha práctica. Esa es mi opinión. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias, Pepe, de verdad. Ahora viene la reflexión también de que si el hombre está hecho a imagen y semejanza de su Dios, o el Dios está hecho a la imagen y semejanza del hombre.
Como Que la no frase puede- que puse ahí, ¿no? quien crea esa imagen. ¿Qué quiere decir? Que los alienígenas tienen un Dios diferente que los creó como retrato de ese Dios ojón y todo esto, o cómo. No puede ser. Porque digo, yo creo que sí pensarán también que dentro de todo este universo tan vasto, pues seguramente no somos el único planeta habitado ni las únicas inteligencias, la única inteligencia existente, ¿no? Entonces, seguramente hay otros planetas con gente similar a nosotros, pero pues también con gente que no se parece a nosotros, ¿no? Y ellos que son, digo, a lo mejor al no ser humanos podrían decirse que no son hijos de nuestro Dios, pero entonces cada quien tiene su Dios, o cómo está la cuestión, ¿no? Pues si te fijas, en muchas religiones así es. O sea, si no es mi Dios, tú no crees en Dios, ¿eh? O sea, estás pelas. O sea, ¿es el mío o es ninguno? Ninguno. O sea, Y de ahí, pues, todas las atrocidades que ha habido con las supuesto. diferentes religiones, ¿no? por supuesto. Si no es lo que yo digo, nadie tiene derecho. Entonces, bueno, no sé, ¿alguien más quiere opinar? Creo que le veo a Héctor Hoyos ganas de hablarme. Sí, Adelante, Héctor. Claro, sí me escuchan bien. Que ¿Verdad? además Hola. ahí se ve tu Stratocaster. Ah, sí, ahí se ve. Sí. Caray, bueno, ya me descubrí. No, muy bien. Hay gusto en saludarlos. Mi opinión, por supuesto, considero igual que coincido con ustedes. Dios es una realidad. Y nada más basta ver lo que tenemos y lo que nos rodea. No podría decir se creó solito sin la intervención de algo, de alguien. Pero también, de la misma manera, también se convierte en una necesidad. Se convierte en una necesidad, de ahí la creación de tantas religiones. En cuanto a las religiones, bueno, desafortunadamente se convierte y terminan convirtiéndose, como decía bien Alejandro, terminan convirtiéndose incluso en un negocio, ¿no? Porque yo me refiero a Dios, por ejemplo, en una necesidad, porque a mí me conviene, a Héctor Hoyos, me conviene y me hace sentir bien tener fe y creer en Dios. ¿Por qué? Porque me da esperanza, me da fuerza para seguir, me da mucho para seguir en esta vida, para luchar incluso, para poder incluso hasta trascender, ¿no? A final de cuentas, bueno, lo que nos ofrece la religión que yo tengo, y entre comillas que tengo, porque es la religión católica, porque no la llevo de manera muy profunda, porque no comulgo con todo lo de mi religión, no comulgo con el clero, con muchísimas cosas del clero, pero me hace sentir bien el creer. Yo no me imagino una persona, por ejemplo, el ateo que no cree en Dios. Yo digo, oye, ¿de quién te agarras o de qué te agarras cuando tienes un problema? O sea, yo me agarro de Dios, yo le pido a Dios. Yo me siento ante un problema y le pido a Dios, y es mi esperanza, es mi fe. Sé que de alguna manera me puede apoyar y me da esa energía para salir adelante. Una persona que no cree en un Dios, le digo, ¿de quién te agarras ante tu problema? Me han contestado, me agarro de mis conocimientos, me agarro de mí, actúo. Le digo, yo hago exactamente lo mismo. Actúo, me agarro de mis conocimientos, pero le estoy pidiendo a Dios creador, ¿no? Es un tema muy, verdaderamente interesante. Me queda claro, Dios es, el mundo, el universo es tan perfecto, tan matemático, el libro está padrísimo, tan matemático, pero eso no puede ser obra de la casualidad. De acuerdo. Gracias, Héctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién puso el tema de que se debe tocar este tema desde la neurociencia? Carla. ¿Quieres explicar un poquito más, Carla? Creo que no. Carla. Sí, ya estoy aquí. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, Carla, por favor. Pues yo creo que Carlos. hace varios años leí un artículo de que la necesidad o la necesidad de Dios radicaba en la base del cerebro. Eso es lo que habían encontrado los neurociencia, los científicos hace, ¿qué te puedo decir? Unos 10, 15 años.
Sin embargo, esto ha evolucionado y ahora se plantea que está en la corteza cerebral y que bueno, que puede haber sido una función adaptativa de supervivencia el creer en Dios, y explican todo este rollo de la espiritualidad y de las creencias, pues como un rollo también de adaptarnos, de supervivencia, ¿no? Pero el asunto aquí es esa necesidad, ese chip que tenemos de la necesidad de algo espiritual, de un Dios, reside en nuestro cerebro, o sea, es algo que nos puso a lo mejor ahí el creador para que el chip, para que el cerebro funcione también perfectamente bien, porque se ha encontrado que los cerebros que cuando se ora, cuando se les ha conectado con todo esto del Dalai Lama, que se le conectaban los neurotransmisores y a las monjas y todo, se ha encontrado que los cerebros que tienen una tendencia a orar, a meditar, a tener mantras, hacer meditación, son cerebros que se desarrollan más eficientemente ante varios problemas. Entonces, y bueno, no nada más tiene que ser conectado a la espiritualidad, sino a la meditación para tal vez una creatividad. Hay muchos estudios de neurociencia respecto a eso que dan explicaciones que a ciertas cosas que a veces que nos hemos planteado durante muchos años, y bueno, ya están ahí los estudios. Entonces yo creo que el problema reside en Dios, el creador, puso la luz divina, lo que ustedes quieran, puso ese chip para que nuestro cerebro funcionara bien, o tenemos ese chip ya porque lo hemos desarrollado a través de pues de la supervivencia y de seguir evolucionando, de la evolución, para funcionar mejor. Ese creo que sería el problema que la neurociencia y los científicos tienen que empezar a responder. Más que, pues digo, se me hace muy interesante un planteamiento desde la historia de las religiones y desde qué piensa la mayoría, pero yo me iría más bien a los estudios científicos. O sea, si tenemos a esa necesidad de Dios es porque el cerebro está constituido así, o sea, porque hay una parte del cerebro que pide eso. Y bueno, todos sabemos que es conveniente dar una religión a los niños, o sea, bueno, no es que todos lo sepamos, sino se estudia en pedagogía y se estudia en psicología. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a tener contención ya después, porque cada quien vaya, pero vamos, o sea, y es más, es una parte pues, de la historia, de la cultura, entonces ayuda a tener una contención, una esperanza, un marco. Después podrás ir dando el salto que tú quieras y haciendo las evaluaciones o no evaluaciones cada quien. Yo creo que hay cosas rescatables en todas las religiones y bueno, cosas que pues rayan así como en lo increíble, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? De tarea. Muy interesante el tema que tocas. Eso explica. Braulio tiene levantada la mano. A ver, Braulio. Como siempre, bien activo, don Braulio. Sí, gracias. Siempre ha sido el aplicado. No, nada de eso. Y gracias, muy padre presentación y síntesis de las religiones y del concepto, pues, de Dios, ¿no? Comentario, es que, pues, el entendimiento, bueno, el concepto de Dios, pues, nace de la conciencia, ¿no? Y no sabemos si los animales, por ejemplo, tengan una conciencia de Dios, que si cuando todavía no existía el hombre, existía Dios como concepto, o simplemente no existía, ¿no? Pero alguien hizo, o alguien, se supone que había hecho el gran boom, y luego la vida, etcétera. Entonces,
cuando hubo conciencia, pues yo creo que es una necesidad de entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera. Y desde mi punto de vista, pues sí, ahorita como síntesis de lo que vimos, es que centro, fuente, columna vertebral, origen, eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y yo creo que es una figura superior, es perfecta, es inmaterial, y yo creo que sí, pues nos lleva a una necesidad de acudir a alguien superior a nosotros, dada nuestra fragilidad como humanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el hecho de que todos tengan una figura de Dios, finalmente, si lo vemos como una película, diríamos, pues mira, todos tienden a un mismo concepto de un ser superior, de una figura superior que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todos lados. Y yo creo que pues hace bien creer en Dios, ¿no? Aunque choque en un momento dado con la ciencia y que todo se quiere explicar con la ciencia, ¿no? Y alrededor de experiencias así muy, muy personales, yo estuve en un seminario, ¿no? Llegué nada más al cuarto año, empezaba filosofía, etcétera. Pero, pues la verdad es que lo amoldan a uno, por ejemplo, al concepto de la meditación, y verdaderamente uno lo toma así muy, muy, muy personal, ¿no? Decir, pues a ver qué se siente levitar, o etcétera, ¿no? Pero más bien a través de la experiencia, y bueno, pues a veces se mete uno tanto a la meditación que sí, como que se sube uno a otro plano, ¿no? Digo, evidentemente nunca vimos levitar a alguien, nunca vimos, y nunca levitamos, ¿no? Pero sí estar en ese medio de practicar, pues todo eso, pues lleva experiencias, ¿no? Y ya después, cuando pues ya se sale uno, pues ya se encuentra uno con el mundo real. Material. Y ya, el mundo real, y ya es otra cosa, ¿no? Pues sí. Entonces, yo creo que sí hay mucha perfección en la naturaleza, y pues se vuelve de cada quien pensar o no, creer o no, ¿no? O como decíamos, y como lo habíamos comentado en alguna otra sesión pasada, pues la perfección está en uno, ¿no? Internamente, y creo que muchas religiones lo comentan así, ¿no? Así es. Entonces, eso es todo. Gracias. Muy, muy buena presentación. Gracias. Gracias, Braulio. Gracias por tu comentario, muy, muy, muy interesante, y gracias por compartir pues esa experiencia que tuviste de 4 años en el seminario, ¿no? Debe ser enriquecedora y reveladora también. Sí, gracias. Gracias por la liga que mandas, Carla. Ya la vimos en el chat, para revisar el tema en mayor profundidad el tema de neurociencia que mencionas, ¿no? ¿Carla o Carlota? Es Carlota, ¿no? Bueno, ¿le dicen Carla? Carla en la colonia. ¿Estás de acuerdo, Carla? Bueno, ya se fue a dormir. Hay que tener mucho cuidado, yo sí pienso, y dice, sí, hay que tener mucho cuidado entre lo que es la fe, la devoción y la idolatría, ¿no? Como que hay un hilo muy delgado
a través de estos tres estados. Y yo creo que la deformación de muchas, bueno, no de muchas, particularmente la religión católica, pues es que se cae en la idolatría. Hoy particularmente se festeja un día de idolatría a un ente que desde mi punto de vista fue creado, fue inventado por los españoles para sojuzgar a los indígenas mexicanos, ¿no? Pero se habla de o sea, de una religión monoteísta, cuando en realidad hay 5 santos cada día, ¿no? Y hay que venerar a cada santo y cada pueblo tiene su santo y hay que prenderle veladoras a no sé cuántos santos. Y eso a dónde nos conduce, pues a una, perdón, desde mi punto de vista, idolatría. Por eso los cristianos, por ejemplo, dicen no idolatramos, por eso no hay imágenes. Por eso ellos creen en el Cristo vivo, ¿no? Como dijo Gerardo de la canción de La Saeta, ¿no? De Serrat. O sea, quiero ver al Jesús, no quiero ver al Jesús del Madero, ¿no? Sino al Eso, yo creo que eso es donde las cosas se desvían, donde la gente cae en ese vicio o de plano, el día que me va bien y me acuerdo de Dios, el día que me va mal, lo culpo o le pido. Y yo creo que también dejar todo en manos de Dios, ¿no? Si Dios quiere, con la venia de Dios, ese tipo de frases de juzgamiento creo que no es lo mejor en este caso de la religión católica. Entonces, mucho cuidado, yo creo, siempre le he tenido respeto a las religiones, pero pues aquí hay alguien que me conoce desde hace casi 60 años, que puede dar fe de que desde siempre estaba yo criticando a las religiones, ¿no? Sí, de hecho, yo pasé por varias fases. En una fui el típico creyente criticón, ¿no? Y que entonces señalaba con el dedo al que no creía, ¿verdad, compadre? Y le dije a mi compadre, ¿qué te dije, compadre? Gente inculta que no tiene religión. Exacto. Hereje. Era ignorante. Sí, gente ignorante que no tiene religión. Para esto mi compadre jamás ha sido ignorante, déjenme les platico. Son los más cultos que conozco, entonces, pero bueno, sí se sesga uno definitivamente. Luego fui bastante del lado del ateísmo. Apóstata desde ser. Exactamente. Y eventualmente, pues por experiencias de la vida y demás, empecé a conceptualizar muy distinto a Dios. La religión, sigo fuera de la religión, no me afiliaría a ninguna, honestamente. Me considero libre pensador, creo en lo que hace resonancia en mi corazón, ¿no? Lo que les leí de Spinoza, que de hecho alguien me compartió la carta completa también, lo cual agradezco. Ya tenía yo par de laminitas ahí, que hablan de lo que Spinoza creía, pues, que se me hace padrísimo, y estamos hablando de que Spinoza, pues, fue hace siglos, ¿no? Y habló de sexo y de la libertad de expresarte tu sexualidad, ¿no? Cuando, bueno, lo han de haber querido quemar en leña verde, pues, ¿no? Entonces, pues yo creo más en un Dios como el que él habla, un Dios que está en todos lados, y en apreciar la belleza de la música. Pues somos músicos, compadrito. Héctor también por ahí, no sé quiénes más sean músicos, pero... Memo. Está Memorias también aquí, ok. Somos músicos y apreciar la belleza de la música, apreciar la belleza del arte en general, apreciar la belleza de la naturaleza y de las cosas que desconocemos, como lo que se mostró de las moléculas con una simetría hexagonal, las moléculas que conforman el ADN y el RNA también. Es impresionante cómo pueden ser esas cosas tan bellas y tan simétricas, ¿no? Y además juntarse para hacer cosas tan increíbles como son, pues, las distintas criaturas, ¿no? Vivas.
¿verdad? Desde plantas hasta el ser humano. Fernando Jiménez nos dice que tiene un problema con un micrófono en la PC, pero manda su mensaje, Ok. su aportación en el chat. Dice, estoy en Querétaro, en casa de mis papás, y su PC no tiene micrófono. Así que les escribo mi comentario. Como bien dice Alejandro, el problema son las religiones. Primero, porque no fueron creadas por Dios, y segundo, se han convertido en un negocio. Claro. Cuando estudié logosofía, el pensador argentino Carlos González Pecoche, creador de la logosofía, que significa el estudio de la sabiduría, nos enseña un concepto muy diferente de Dios y nos dice que las religiones son las GI, significado con ello de la gran impostura, fíjense, de la humanidad. Dice que las religiones generan una psiqueálisis, creando un bloqueo en el cerebro que no nos permite razonar, qué duro, ¿no? Que no nos permite razonar más allá de las creencias que imponen las religiones. Y en muchas ocasiones se degenera en un fanatismo religioso, tanto así que se matan unas religiones contra otras, como pasó en Yugoslavia hace varias décadas. Por lo tanto, para mí, Dios es una energía, creador de todo el universo y que no está vestido de ninguna religión. Saludos y felicidades a Gerardo Lavalle por su tema. Gracias. Muchas gracias a Fernando Jiménez. Gracias, amigos. Gracias, Fernando. La verdad es que no soy experto, me costó mucho trabajo desde la investigación hasta el poder decir qué temas presentar, ¿no? Porque era muy poquito tiempo. Y pues sí, el nervio hizo acopio de mí, pero bueno, ya estoy más relax. La verdad es un tema enorme. Yo creo que de cualquiera de las partes que vimos, se puede hacer toda una plática. De hecho, de este tema se podría hacer un curso o más, ¿no? Es un tema enorme. Así es, Fernando. Yo también creo que las religiones, pues la guerra de Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, porque unos eran protestantes y otros eran católicos, ¿no? O sea, no es el mismo Cristo, pregunto yo, ¿no? ¿Y qué tal las cruzadas? Y las cruzadas, ¿no? Bueno, Jerusalén, dividida, ¿no? Por acuerdo del desacuerdo, ¿no? Entonces hay un cacho judío, hay un cacho cristiano, hay un cacho islam. ¡Wow! ¿No? Que ahorita, abonando también ese tema, complementa Carlota. Que no me regañe mi compadre. Que dice que justamente lo que se festeja hoy es un sincretismo. Sí, totalmente. ¿No? Dice, gracias a Dios se logró este sincretismo para unir a dos pueblos, y vale la pena revisar la hermosa historia y todos los simbolismos que tiene para los indígenas. Las religiones han cumplido una función social y han ayudado a la cohesión social y por ende a la supervivencia de la especie. Sobreviven siempre los más aptos, dice Carla. Entonces, pues sí, efectivamente, eso es la manera de convencer a alguien, pues es de alguna manera ceder y vamos a mezclarnos, ¿no? Y esa mezcla, pues efectivamente es lo que dio cohesión a esta mezcla de razas también, ¿no? Sí, también. Inclusive, bueno, los nombres de los pueblos, ¿no? San Mateo Nopala. ¿No? Okay. Oye, yo quiero comentar algo. Adelante, mira, es que realmente el tema Spinoza es sumamente importante, ¿eh? Porque de hecho Spinoza creó el concepto de panteísmo. No sé exactamente lo creó, pero su filosofía es panteísta. Eso quiere decir que es la naturaleza. O sea, no es en sí un ente para el Dios, sino es en sí la naturaleza. Todo. Y base a eso desarrolló su filosofía. Entonces realmente compara, para él no es así un Dios, sino es la naturaleza la que creó todo. Y de hecho este filósofo
para filósofos más actuales como Gilles Deleuze, que de hecho es está muy metidos en las teorías de Freud también más que otro nivel, como Lacan, son teorías que desarrolló Deleuze. Bueno, pero Gilles Deleuze, un filósofo actual muy importante, considera a Spinoza el príncipe de los filósofos. Así lo ve él. Entonces yo creo que el tema de Spinoza vale la pena, pues realmente hacer un programa exclusivamente de él, porque Desmenuzarlo. es profundo, muy Adelante, importante. Rodolfo. Pero para él es la naturaleza Dios, Claro. O sea, que de hecho no existe Dios para Spinoza. Ajá. Yo sí lo podría considerar. Sí, habla de un todo, el panteísmo, como bien lo dijiste. Sí, es Él el habla de un panteísmo, todo. sí. Pues Y bienvenido. en ese sentido yo podría decir que para Spinoza pues es más o menos lo que dice Harari, ¿no? Actualmente también, que Dios es Exactamente. creado por el hombre. Es una idea del hombre. Entonces, por lo tanto, Dios no existe. Ese sería ahorita mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Y continuando con tu punto de vista y lo que dice Carlota, en un neurocientífico, el que escribió Biology, decía también que las religiones fueron creadas para hacer negocio, ¿no? Pero que también existía un elemento común que ayudaba a la supervivencia. Y este caso era precisamente el que si no cumplías con los mandamientos o las reglas que te imponía tal creencia, entonces tenías que irte al infierno. No podías ser salvada, tu alma tenía que ser salvada entonces, ¿no? Entonces una de las cosas comunes era que sí, efectivamente se crea dentro del cerebro el concepto de Dios y como lo dice Yurara, es Harari. un concepto de Ajá. evolución. Ajá. Es un concepto de evolución y bueno, son más de 200 años de evolución del cerebro del reptiliano a nuestra época, y para que pudiéramos ser la especie dominante, y dentro de esta evolución que se da por dos caminos, que una es la supervivencia y otra la innovación, es decir, la voluntad o el libre albedrío para pensar en cómo mejorar. Entonces, entonces podemos acceder al concepto de Dios. Y su conclusión es terrible, ¿no? Dios no necesita que tú existas. Exacto. Entonces, pero tú sí necesitas a Dios Sí. para seguir evolucionando. Dios mío, gracias. Sí. Ay, muy padre, Salvador. Muy bien. Oigan, yo quiero Sí. hacer un pequeño paréntesis para agradecer a alguien que está en la charla, que es Pamela Morales. Es la persona que se encargó de diseñar el logo de los foros, que pueden ver aquí atrás de nosotros. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias, Pamela. Ya nos explicó César el significado de cada una de las cosas y todo, y la verdad que pues estamos muy agradecidos por haber contribuido, además así de manera desinteresada, en regalarnos este logo y este material. Bienvenida y gracias nuevamente. No tiene nada que agradecerlo, con mucho cariño, y se ve muy padre. Qué bueno. Para Y que bueno, veas que estuvo muy interesante la plática. qué bueno, gracias, Pami. Gracias, Pamela. Ojalá nos sigas acompañando en las siguientes. Claro que sí, muchas gracias. No. Llegaron los perros a despedirse, perdón. ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Qué le pasa? Nos vamos. Adiós, mijo. Te veo muy bien. Yo hoy me despido. Ya me voy. Está el sol muy canijo, ¿no? Nomás cenas y te vas. Claro. Lo que pasa es que como cada vez me parezco más a Juan Gabriel, miren. Muchas gracias, buenas noches, me despido. Si me permiten.
Cuídate. Sí, claro. Carla, Claro, Alejandro. y Quiero bueno, participar antes de que simplemente para agradecer a mi primo Gerardo ajá. esta valiosa información que nos da y que a mí me ha enriquecido enormemente, porque yo confieso que una serie de informaciones que nos dio sobre la religión, las religiones en el mundo, los filósofos que han apoyado estas religiones, me ha ampliado el panorama que tenía yo. Confieso que muy estrecho. Yo crecí en la religión cristiana, como muchos no la profeso, soy, digamos, libre pensador, pero lo importante de esto fue que nos dio una visión muy amplia, muy completa, muy variada de lo que es la religión en el mundo. Y yo quiero felicitarlo y agradecerle su participación y su aportación, que me parece sumamente valiosa. Te lo agradezco mucho, Gerardo. Y un abrazo. Quedo muy complacido con haber tenido la oportunidad de escucharte, y no tengo más que añadir, simplemente saludarte y saludar a todos los participantes y despedirme de ustedes. Buenas noches y muchas gracias por permitirme. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Pues también queremos avisarles, bueno, primero agradecer a Gerardo por haber reunido tanta información pues que creo que nos invita a la reflexión, a cada quien formar su criterio, como hemos dicho, aquí no se quiere convencer a nadie. Y gracias. También invitarlos, la próxima semana vamos a tener un tema muy interesante que es la edad de las almas, con una invitada que se llama Isabel Madrigal. Entonces, ojalá puedan acompañarnos. Ya nada más por el título pueden imaginar también la profundidad de las cosas que se van a tratar. Entonces, ojalá nos puedan hacer favor de acompañarnos. Compadre Gerardo, ¿quieres decir algo más? Pues nada, gracias a todos por su atención, su paciencia e invitarlos. Ojalá en algunos haya despertado la curiosidad de indagar un poquito más. Yo creo que hay una riqueza brutal, a mí en lo particular, en el budismo, ¿sí? Se me hace interesantísimo. Una religión de la que surge pues la psicología en buena medida, ¿sí? Porque es una religión introspectiva, o sea, no ve hacia afuera, ve hacia adentro, ¿no? Pero así como esa, bueno, el hinduismo, con todas sus figuras, imágenes alegóricas a su misma mitología y demás, ¿no? Porque a veces vemos una imagen y no entendemos qué es, pero es parte de una mitología, ¿no? Y es muy antigua y pues se ha enriquecido y demás de muchos lados. O sea, yo creo que hay religiones muy interesantes. Hay que también quitarle el estigma al Islam, que no es el islamismo, ¿no? Y que además tampoco son la gente está extrema, ¿no? Que acaba de matar a Malala, por ejemplo, cual es brutal, ¿sí? Es brutal. Pero esos no son, seguro, no son la mayoría de los maometanos, ¿no? O sea, imposible, pues, ¿no? Son unos cuantos. Okay. ¿Sí? Entonces, bueno, esto que nos invita a todos a ahondar un poquito más, porque el ahondar en eso es ahondar en nosotros también, ¿no? Héctor, tiene levantada la mano, puedes abrir tu micrófono para comentar. Héctor. Sí, perdón. No lo tenía levantado, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Super felicidades, Gerardo. De verdad. Muy bonita tu presentación, muy completa. Es más, si no la pudieras mandar, me encantaría tener tu presentación. Con todo gusto. Ya no puse ahí mis datitos, pero al final venían mis datos. Ok. Con todo gusto se las hago llegar.
¿Sí? Sí, ok, perfecto, Gerardo. Porque la verdad sí está bien interesante y pues enriquecer un poquito y tener un poquito de conocimiento más amplio, ¿no? Sí, por supuesto. Me gustó mucho. Tus videos que elegiste, bueno, sensacionales, ¿eh? Me encantan, sí, estoy de acuerdo contigo, son Es que padrísimos. bárbaro, impresionante. Y bueno, solo para comentarlo también, porque ayuda, es que esta presentación, esta plática está siendo transmitida a través de Facebook Live, en la página de Facebook de Foros del Más Allá, desde el Más Allá. Y también estará en el canal de YouTube próximamente. Ya estamos subiendo los videos de todas estas pláticas para quienes quieran compartirlos o verlos nuevamente. Gracias. Claro que sí, gracias. Pues gracias a todos. Agradecemos la presencia de nuevos visitantes, Alex, a nuestro foro. Rogelio, Por suerte bienvenido. vamos creciendo. Raúl Guzmán, bienvenido. Raúl, que Raúl. está recién operado, se cayó y ahí anda medio malito. Sí, acaba de pasar por un evento ahí médico importante. Gracias, Raúl. Gracias, Rogelio. Gracias, Pamela. Y bueno, a lo mejor como una conclusión antes de la despedida que nos hace nuestro querido amigo Alex. En este foro dejamos al prudente juicio de los participantes en el foro la ponderación sobre cualquiera de nuestras concordancias antes expuestas. Y volviendo a Durkheim, tenemos el primer capítulo de Religión sin Dios en este marco que nos ilustró Gerardo Lavalle, y agradecemos a todos su participación y su entusiasmo. Gracias de parte de los foros desde el más allá. Ahí, bueno, ahí están mis datos de contacto, el que guste, por supuesto que le hago llegar la presentación con mucho gusto. Muy bien. Gracias, Gerardo, perfecto, muy bien. Una vez que tomen sus datos, vamos a poder proceder a la selfie de despedida. La famosísima selfie. Sí. Ya se fue Creo mucha que gente. reapareció por ahí Héctor Guerrero, ¿verdad? Pues parece que sí, pero no prendió la cámara. Anda, pues está por ahí, ¿verdad? Listos para la selfie, vamos. Espera. Sale, ahora sí ya. Por favor, prendan su cámara para la selfie. Pero, ¿qué? Te manda saludos, Gise, Gaby. Ahí te vio, sí. Hola, Sofi. Muy bien. Sale, perfecto. En 5, 4, 3, 2. Gracias. Bienvenidos. Nos vemos la próxima. Chao. Felicidades, Gerardo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Felices guadalupanos. Don Alex, gracias. Saludazo. Bye. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Buenas noches. Bye. Gracias. Alejandro Velázquez, gracias. Bye.